Una raza militar. Del general Indalecio Telles. Nació en 1876 y 1964. Murió, este señor, 88 años duró. Este librito nunca lo usan porque la oligarquía no le gusta. Ya. Lo que yo voy a preguntar de este libro es algunos capítulos nomás que he enumerado. Capítulo 1, y capítulo 2, capítulo 2, la raza militar araucana. Costo de la guerra de Arauco. Esto vamos a preguntar. Costo de la guerra de Arauco. Este capítulo capítulo 5. Ya. Este capítulo dice lo siguiente. Antes de comenzar el estudio de la guerra secular que Arauco sostuvo contra España, me parece oportuno poner de manifiesto con antecedentes indiscutibles la enorme diferencia que existió entre la resistencia opuesta a los españoles por los araucanos y la que opusieron las restantes tribus americanas. No sé si serán tribus, pero este es un término que no corresponde a los mapuches. El descubrimiento y conquista de América, que fue un duelo a muerte entre España y los aborígenes de nuestro continente, se caracterizó especialmente por la invariable superioridad que revelaron las armas españolas. Sin excepción, bastó un pequeño ejército español, a veces 50 jinetes, para derrotar a los más poderosos ejércitos americanos. Con poco más de 600 soldados invadió Cortés el poderoso imperio azteca y librando numerosas y sangrientas batallas en que jamás salió derrotado.
llegó con ellos a posicionarse de la opulenta capital a los 6 meses y días de haber desembarcado en Veracruz. Imagínense, poquito tiempo, reforzado poco más tarde, llegó a contar con algo más de 1.000 soldados, lo que le bastaron para terminar completamente la dominación de México. ¿Cuántos hombres costó a España esta campaña? No alcanzaron a 160 hombres que le costó para invadir México, un tremendo país. Con menos gente aún fue invadido Perú, nación poderosa y conquistadora, cuyos dominios se habían extendido ya desde el Ecuador hasta Bolivia y Chile. Bastaron a Pizarro 170 soldados y 70 caballos, 3 arcabuces y 20 ballestas para llegar hasta Cajamarca y ponerse al frente del poderoso ejército que mandaba Atahualpa. Tras estas invasiones siguieron las respectivas conquistas que fueron relativamente breves y de carácter definitivo. Subyugado y así los dos grandes imperios que predominaban en América, lógico fue que los españoles dieran por terminada la parte más difícil de su tarea, sin imaginarse siquiera la dolorosa sorpresa que les reservaba el porvenir. Llegaron los españoles a Chile al mando de uno de los más brillantes oficiales que vieran los teatros de guerra americanos, don Pedro de Valdivia, y su encuentro con los araucanos fue el principio de una era digna de los tiempos heroicos de la antigua Grecia. Fue el choque violento de dos razas gigantes a las cuales no intimidaban la muerte ni los más grandes sacrificios. Aunque extraño, es por eso explicable que el descubrimiento y conquista de Chile haya costado a España más, pero inmensamente más, que el descubrimiento y la conquista de América, de la América entera. La conquista, que en los demás países duró solo unos cuantos años, en Chile nunca fue terminada. Después de 270 años de no interrumpida lucha, los españoles, los mejores guerreros de esa época, se retiraron de Chile sin poder decir que por un momento siquiera habían dominado a los araucanos. Este solo antecedente dice, ya más que todo lo que pudiera escribirse sobre el valer militar del pueblo araucano. Araucano no es un término mapuche, el pueblo mapuche tendría que ser, pero hay que usar este término porque lo hizo el gran Alonso Ercilla y Zúñiga cuando escribió La Araucana por una niña muy bonita mapuche en la comuna de Nueva Imperial. No nos fue mejor a los chilenos, que continuamos la obra de los españoles durante más de medio siglo, 70 años fueron, con los mismos resultados negativos. La única tribu americana con la cual España pactó treguas y tratados de paz, reconociendo la independencia de los indios, deslindando fronteras, arreglando canjes de prisioneros y estableciendo determinadas y recíprocas relaciones de convivencia. Fue la Araucana, Pase de Quilín, 1641. Ahí los españoles pidieron la paz y se declaró el sur del Biobío territorio mapuche. Por lo tanto, en la ribera sur del río Biobío, los mapuches tenían su límite, no, ahí defendían esa parte y los españoles la ribera norte.
La única tribu americana, no, tribu no éramos también, el único pueblo americano con la cual España pactó treguas y tratados de paz, reconociendo la independencia de los indios, deslindando fronteras, arreglando canjes de prisioneros y estableciendo determinadas y recíprocas relaciones de convivencia. Fue la Araucana, pases de Quillén, que lo vamos a preguntar, ¿eh? 1641. Este es el capítulo que va en la prueba. Costo de la guerra de Arauco. Por eso, mientras los demás países se mantenían ejércitos de unos cuantos cientos de hombres, ya a principios del siglo XVII el rey de España dispuso que en Chile existiera permanentemente uno no inferior a 1.500 soldados españoles, sostenido por el real situado que pagaba el Perú. En 1603, el rey dispuso que en Chile se mantuviera permanentemente un ejército de 1.500 hombres y en 1606 Felipe II ordenó para poderlo mantener que el situado que pagaba al Perú se elevara a 212.000 ducados. En abril de 1620 el ejército constaba de 1.587 plazas, y así fue como en 1605 el gobernador don Alonso García Ramón inició sus operaciones contra Arauco con un ejército superior a 1.200 soldados españoles y otro aún mucho mayor de indios auxiliares. Esto no se vio nunca en ningún otro teatro de guerra americano. Casi no hubo gobernador que no llegara a Chile con un respetable refuerzo de tropas, aparte de las remesas extraordinarias que España hizo, y esto unido a los innumerables hijos de españoles que en casi 3 siglos nacieron en Chile, los mestizos, con una mujer española, porque Pedro de Valdivia venía Inés de Suárez, la única mujer, pero no procreaba. Eso está escrito en un libro de Isabel Allende. Hizo que fueran muchas las decenas de miles de soldados que cayeron en el trágico tonel de las Donaides de la guerra de Arauco. Hay números ahí para justificar dónde lo sacó. El más autorizado de los historiadores coloniales contemporáneos a esa gloriosa época, don Diego Rosales, calculaba que a fines del siglo XVII la guerra de Arauco costaba ya a España 42.000 soldados y más de 50 millones de duros. Solo en el lapso comprendido entre 1601 y 1698, la guerra costó 9.000 soldados y 16.109.671 pesos y 3 reales. Con estos antecedentes coinciden los siguientes. En 1614, don Pedro Contés Monroy, enviado como procurador del gobernador don Alonso de Rivera ante la corte de España, pidió al rey un ejército de 4 o 5.000 hombres, muchas armas y toda clase de elementos para poder terminar la guerra en 5 o 6 años. En 1664, Jorge de Esquía y Lumbe, en carta al rey de España, ponía en su conocimiento que hasta esa fecha habían muerto en la guerra 29.000 españoles y 60.000 indios auxiliares o yanaconas. Los números que aparecen tienen que leer ustedes, que están en letra chica.
Si estas son las cifras de muertos hasta fines del siglo XVII, dable es calcular sin la menor exageración que hasta principios del siglo XIX, en que la guerra terminó, las bajas sufridas por España no pudieron ser inferiores a 50.000 y tal vez más hombres. Y conste que en estos cálculos no están comprendidos los heridos, prisioneros ni desaparecidos. ¿Qué contraste forman estos antecedentes con el ya conocido que para dominar completamente al gran imperio azteca, España no perdiera sino 160 hombres? Si se computan las bajas sufridas en el resto de América, me parece muy difícil llegar a los 300 hombres muertos para conquistar toda la América. O sea, aquí hay una diferencia muy grande entre el pueblo mapuche y los pueblos originarios de otra parte. En cuanto a la guerra, no estoy diciendo que estamos hablando de eso, de un general que usó sus conocimientos. Ahí están la fuente de información. Ya, y entra el capítulo quinto, el capítulo sexto Lautaro en acción. Pónganme atención a esto porque Bianca Lenina, ¿me escucha? ¿Y me ve? ¿No? Sí, profe. Ah, ya, qué bien. Perdone que entre antes me había equivocado en la hora y creía que tenía 2:30 y eran a las 4:15 esta hora, ¿no? Entonces, qué bueno que hay 2 personas hoy día. Ya. Entonces ustedes van a tener que leer el capítulo, sacar si quieren una fotocopia y ahí ustedes sacan lo más importante y me lo mandan para acá, del capítulo cuarto. La diferencia, ¿no es cierto? 270 años se luchó con los españoles y 70 con los chilenos, la oligarquía chilena que se formó después de la independencia, porque no gobernaron los guerreros. Primero a Bernardo O'Higgins, que fue el padre de la patria, lo llevaron desterrado a Perú. Cínicamente la historia, dicen, en nuestro padre después que murió, ¿no? No llegó en vida aquí, allá tuvo un hijo que se llama Demetrio. Así que los peruanos por eso han llegado tanto aquí, seguramente porque ellos tuvieron a, al- a don Bernardo O'Higgins Riquelme, que era mestizo, porque la mamá era de apellido Riquelme y los Riquelme son mestizos en este país. Lautaro en acción. Este capítulo entra. Esta es la batalla de Tucapel. Es una de las grandes batallas que el pueblo mapuche debe enseñarse en todos los colegios y no se hace. ¿Por qué se esconde este libro? Porque la oligarquía no le conviene enseñar bien la historia. La historia del pueblo chileno y el pueblo mapuche está mal. No se pasa como corresponde. ¿Cuánto costó Chile digamos, la conquista? Eso, tan pronto como Lautaro se sintió en situación de hacer frente al poderío español, lanzó su grito de guerra, atacando el fuerte de Tucapel. Era Tucapel un pequeño fuerte guarnecido por unos cuantos soldados españoles al mando del capitán Ariza.
valiéndose los indios de la circunstancia de que diariamente les era dado entrar al fuerte, llevando la provisión de leña y pasto que la guarnición necesitaba. En una de esas veces llegaron con armas cuidadosamente ocultas en las cargas y, aprovechando el descuido de los españoles, cayeron sobre ellos, logrando desconcertarlos con la sorpresa. Mas esto duró poco. Muy luego Ariza logró restablecer el orden entre los suyos y, contraatacando después de grandes y sangrientos esfuerzos, logró arrojar a sus enemigos del fuerte y aún perseguirlos por corto trecho. Desgraciadamente para los españoles, este triunfo momentáneo había costado mucha sangre, y Ariza se dio cuenta, viendo llegar nuevos refuerzos indios, de que no le quedaba otro recurso que abandonar el fuerte, lo que realizó al caer la noche. La velocidad de sus caballos le permitió sustraerse a la persecución de los indios y pudo sin ningún entorpecimiento llegar al vecino fuerte de Purén. Los indios, viéndose dueños del fuerte, lo incendiaron, prendiendo así de nuevo la antorcha de la guerra. Según don Crescente Rafris, es a Lautaro a quien hay que atribuir esta sublevación. Dice sí en la página 558 del segundo tomo de su obra sobre Pedro de Valdivia. Fue sin duda Lautaro quien infundió en las leguas de Arauco, son los regues que vamos a ver nosotros. Los regues eran, digamos, también conjuntos militares mapuches. Tucapel y Purén, el espíritu de revuelta quien concibió el plan de conflagración general al ver la imprudente división de las fuerzas españolas. En toda su vida, tan corta como agitada y gloriosa, siguió ejerciendo su autoridad sin contrapeso. Se refiere a Lautaro. Designaba a los cacique también no es un término mapuche, a los jefes, Nizol o Lonco, e indios a principales, que en cada empresa habían de tomar parte. Los convocaba y mandaba, desechaba a cuantos no creía aptos, perseguía y castigaba sin piedad a los que rehusaban ayudarlos o permanecían sujetos a los españoles. También dice de él el más ilustre, poderoso y obedecido de sus capitanes generales. En la página 559, refiriéndose a la presencia de Lautaro en Tucapel, dice: el haber sido Lautaro en esa época capitán general de los indios lo afirman Francisco de Villagra en la pregunta 68 de su interrogatorio y en sus respuestas a ella. No menos de 20 de sus testigos, sin que ninguno lo ponga en duda. Eso mismo afirman Juan Gómez de Almagro y sus testigos. Capítulo 11, página 192 y otras. Don García de Mendoza, capítulo 11, página 421. Y numerosos capitanes y soldados. O sea, no se sabía quién dirigía la batalla de Tucapel, pero después se supo por todas las investigaciones que se hizo. Tan pronto como Valdivia tuvo conocimiento de la destrucción del fuerte de Tucapel, resolvió reconstruir el fuerte incendiado y salió de Concepción a la cabeza de solo 15 jinetes
para dirigirse a las minas de Quilacoya, que en esos momentos se explotaban con una gran cantidad de indios sumisos. Lo que tan apresuradamente lo hacía proceder era el temor de que la insurrección se propagara y el consecuente deseo de apagarla en germen. Ocurría esto el 15 de diciembre de 1553 aproximadamente, aun cuando en las minas no se tenía ninguna noticia de la insurrección y los indios se mantenían tranquilos. Tomó Valdivia la precaución de levantar un fuerte que diera cierta garantía de seguridad a la tropa destacada allí. Había una mina de oro y en otras partes dice que cuando Pedro Valdivia tomó el saco de oro, porque no había mucho en Chile y le costaba sacarlo, dijo: ya ahora soy un señor. Esto le permitió también retirar a algunos soldados que, unidos a los que pudo sacar de Arauco, era un fuerte también ese, a su paso hacia Tucapel. Hizo subir su partida a 50 jinetes. Tomó al mismo tiempo la precaución de enviar al capitán Gómez de Almagro, era el fuerte cercano, donde se llegó Ariza, comandante del fuerte Tupurén, la orden de ponerse en marcha hacia Tucapel con 13 de los jinetes que tenía a su mando y de encontrarse en el punto de cita el 25 de diciembre. Sobre la fecha exacta en que ocurrió la batalla de Tucapel no se han puesto de acuerdo los historiadores para el objetivo en que en este trabajo me propongo. Una diferencia de días carece en absoluto de importancia. Fue relativamente fácil que esta noticia llegara a oídos de Lautaro, pues Gómez de Almagro llevó públicamente en Purén la carta de Valdivia. ¿Por qué lo leyó? Aquí hay que sacar conclusiones. ¿Por qué lo leyó públicamente y no se los pasó escrito? Porque no sabían leer y escribir los soldados de ahí. Y entonces Lautaro ya tenía los espías que habían aprendido el castellano. Y entonces se dieron cuenta y llegó a oídos de Lautaro. Conviene ya establecer aquí que los españoles, aun cuando ellos no lo declararon nunca en sus crónicas ni en sus partes, tal vez por creerlo innecesario, jamás dejaron de ir a los combates reforzados con un buen número de indios auxiliares. Yanaconas se llaman eso. Igual que tenemos en Yanacona ahí a Ocamán Rijo, que estuvo todos los días, en los 27 días, desprestigiando la Comisión Constitucional, siendo mapuche. Pero algunos cronistas, entre ellos Rosales, han fijado en 2000 el número de yanaconas que acompañaron a Valdivia en Tucapel. Estos indios peleaban valientemente al lado de los españoles y servían tanto en los servicios auxiliares como para proteger los flancos o para ocupar determinados puntos en el campo de batalla. En el caso que comentamos concurrieron también, pero en un número que, como dijimos, no ha sido posible fijar exactamente. Este avance de Valdivia hacia Tucapel no tomó desprevenido a Lautaro, quien gracias a su servicio de espionaje se mantuvo en todo momento orientado sobre el curso de los acontecimientos. Como su propósito era batir a Valdivia en Tucapel, no hizo esfuerzo alguno para molestarlo en el camino, ni para detenerlo en su avance.
y se limitó a observarlo por medio de sus espías. A la viveza y sagacidad de sus indios no escapó ni siquiera la orden dada a Gómez de Almagro para concurrir a Tucapel, por la razón que consignamos anteriormente. Y como esto significaba un refuerzo para su adversario, se propuso hacerla fracasar. Entre 100 generales, por lo menos 90 habrían resuelto en este caso destacar contra la fracción de Gómez de Almagro la gente necesaria para rechazarlo, o por lo menos para detenerlo durante todo el tiempo que hubiera sido necesario. Esta era la solución al parecer más lógica, y sin embargo a Lautaro no le pareció la mejor. Destacar tropas contra Gómez de Almagro para detenerlo en su avance, con ser lo más simple, no pareció a Lautaro un recurso apropiado, ya que se resolvía al fin en una equivalencia, hacía perder fuerzas a su adversario, pero perdiéndolas él a su vez. Buscó pues otro medio más eficaz, que fue el de hacer saber a Gómez de Almagro que el 24 su fuerte sería atacado con grande fuerza. Bastó tal noticia, como era natural, para que éste resolviera postergar por un día su avance a Tucapel. ¿Cómo hacer llegar esa noticia ahora? También este era un problema que necesitaba ser resuelto con mucho tino, pues no era fácil engañar a los españoles. Lo que Lautaro hizo fue ordenar a un indio que debe haber sido muy ladino, que rondara cerca del fuerte simulando mucho interés en no ser visto y procurando a la vez que lo sorprendieran. Consiguió su objetivo y el indio fue apresado por los españoles. Interrogado sobre la intención que allí lo llevaba, se negó a contestar, hasta que, viéndose muy apremiado, esto había que esperarlo, confesó que andaba reconociendo el fuerte porque los indios pensaban atacarlo el 24 con grandes fuerzas. Se ve que a Lautaro no se le escapaba ningún detalle. Es de hacer notar que el interés de Lautaro no fue impedir la salida de Purén de Gómez de Almagro, sino retardar esa salida. ¿Por qué? Porque a él le convenía esa salida para poderlo batir en campo abierto, como efectivamente ocurrió el 26 de diciembre. O sea, 25 de diciembre fue la batalla de Tucapel, donde murió Pedro de Valdivia y todos los españoles. Se escaparon los indios auxiliares nomás, y muchos indios tendrían que haber sido espías también. Con solo la pérdida de 4 jinetes adelantados para explorar que fueron copados y muertos por las avanzadas de Lautaro. Ya. Es de hacer notar que el interés de Lautaro no fue impedir la salida de Purén de Gómez de Almagro, sino retardar esa salida. ¿Por qué? Porque a él le convenía esa salida para poderlo batir en campo abierto, como efectivamente ocurrió el 26 de diciembre, el otro día de la guerra. Con solo la pérdida de 4 jinetes adelantados para explorar y que fueron copados y muertos por las avanzadas de Lautaro, llegó Valdivia a Tucapel antes del mediodía del 25 de diciembre de 1953. Estos jinetes fueron don Luis de Bobadilla y 3 soldados que Valdivia destacó desde Lago Levo.
sea, aquí hay 4 muertos españoles, los avanzados. No los atajó para hacerle una batalla, pero le dejó colgados los muertos para que se le fueran los ánimos abajo. Avanzó hasta llegar cerca del lugar en que había existido el fuerte y se aprestaba ya para dar descanso a su tropa cuando de un bosque vecino salió en compacta formación y con denodado empuje un escuadrón araucano. Valdivia, con la rapidez que era de esperar de tan experto capitán, dividió en 3 partes su escuadrón y designó a uno de ellas para salir al encuentro de los indios. El choque fue tremendo. Los españoles sedientos de venganza cayeron como trombas sobre las compactas filas de los indios, arrollando y matando a diestra y siniestra. Los indios, entre tanto, no les iban en sagas, poseídos de una altísima moral, seguros ya de que los españoles morían como ellos y convencidos de que había sonado la hora de su redención, resistían y luchaban con un valor desesperado, defendían palmo a palmo el terreno y vendían cara su vida. Sin embargo, aunque el resultado podía hacerse esperar, era muy difícil que en ese choque de los aceros contra los pechos desnudos de los indios fuera otro que la derrota de estos. Cedieron, pues el campo, los cedieron pues el campo los naturales, los mapuches se refieren, para precipitarse por las quebradas, los que quedaban vivos, de antemano elegidas para el caso, donde no los podían perseguir los jinetes enemigos, porque había un risco ahí que el caballo no puede estar en esa forma, no sirve para eso. No antes sí de haber herido a muchos españoles y de haberlos abrumado de cansancio. Con esto se habían logrado ya 2 de los objetivos de Lautaro: debilitar la resistencia española y evitar la persecución de sus tropas. Así terminó la primera fase del combate de Tucapel, y siguiéndolo en su desarrollo, vamos a ver ahora cómo se desenvolvió el plan de Lautaro que Lautaro había concebido. Convencido de que en un choque con los españoles su ejército llevaría siempre la peor parte si lo empleaba en masa, se había propuesto hacer de la batalla no un encuentro formidable como siempre había ocurrido, sino tantos encuentros parciales como fueran necesarios para agotar las fuerzas de su adversario en un combatir incesante y siempre renovado. Era el combate en olas, este se llama combate en olas, que debía esperar varios siglos para ser aceptado por el arte militar de la humanidad, se refiere a eso. Entonces, el mapuche se adelantó a muchos generales del mundo y muchos más instruidos y más experimentados. Ideaba con esto un nuevo sistema de combatir, creaba una táctica, pero le faltaba realizar y completar su plan, y lo hizo en una forma impecable. La sucesiva y no interrumpida intervención de sus escuadrones se produjo con precisión matemática y sin que ninguno se denunciara antes de entrar en acción. ¿Cómo logró tal orden y disciplina en un ejército que poco tiempo antes se hallaba formado por tropas absolutamente colecticias?
Este es uno de los fenómenos más dignos de ser admirados. Sigamos ahora el curso de los acontecimientos. Rechazada la primera fracción de tropas de Lautaro, una segunda ocupó inmediatamente su lugar con iguales bríos, obligando a Valdivia a emplear contra ella un segundo grupo de jinetes. Como lo había hecho en tres, le quedaba uno descansando. Esta vez la resistencia de los indios fue aún más tenaz, y esto unido a la fatiga que producía el ardiente sol de un caluroso día de verano, aumentó en tal forma el cansancio de los jinetes y de los caballos, que Valdivia creyó indispensable precipitar el desenlace para resolver cuanto antes un combate que ya se prolongaba inusitadamente. Para llegar a tal resultado, puso en acción todas sus tropas simultáneamente, las tres, y así logró, como era natural, la retirada de la segunda división de Lautaro, aunque sin alcanzar sobre ella un triunfo decisivo, porque, como la anterior, consiguió también burlar la persecución precipitándose a las quebradas. Apenas resuelta así la segunda fase del combate, apareció con el mismo orden y brío que los anteriores el tercer escuadrón de Lautaro. Fácil es imaginarse la situación que esta tercera ola de ataque creó a los españoles, ya completamente extenuados, muchos de ellos heridos y desprovistos en absoluto de tropas de refresco. No se desalentaron, sin embargo, dando una vez más elocuentes pruebas del acerado temple de sus almas en un esfuerzo supremo. Cargaron con renovados bríos, empeño inútil, extenuados ya los jinetes, agotados los caballos y muy raleadas las filas. Faltaron fuerzas para romper la muralla de pechos que los tenaces indios oponían. Era el instante decisivo y dirigiéndose a sus oficiales, Valdivia preguntó: ¿qué hacemos? El capitán extremeño Altamirano de Medellín, tomando la representación de todos, contestó: ¿qué quiere vuestra señoría que hagamos, sino que peleemos y muramos? Eso contestó este caballero, y preguntándose también al mismo jefe. Esta respuesta espartana da idea de la fibra de esos hombres que escribieron con hazañas nunca superadas la epopeya que cantó Ercilla, como cantó Homero la de los griegos. La Araucana es un tremendo libro, ¿no? Pero el original, no el reformado por un señor Roja y Lipchus. Lamentablemente Lipchus se cayó y no debe, no debe de estarse cambiando los libros. En este país se cambian los libros y es terrible. Antes no había caja idiota como ahora la, los canales de televisión que son de la oligarquía. Para soldados de ese temple, cuando no se podía vencer, había que morir. Y a morir tocaron las trompetas cuando ordenaron repetir la carga. El choque fue tan impotente como el anterior y por segunda vez se produjo el repliegue de los españoles. Continuar el combate era ya imprudencia, temeraria e inútil, sacrificio, y Valdivia, sobre quien pesaba toda la responsabilidad, se vio forzado a ordenar la retirada. Conociendo la rapacidad de los indios, esto me equivoco también, porque los mapuches nunca han dado robando a nadie, pensó en que si les
abandonaba sus bagajes por saquearlos, le dejarían escapar con los pocos hombres que aún le quedaban en pie. Tampoco es muy... Comenzaba a poner en obra este plan cuando en medio de una ensordecedora vocería se vio atacado por todos lados por numerosas partidas de indios que avanzaban con loco ardor. Era la reserva que al mando de Lautaro intervenía en el momento preciso para consumar la derrota de los españoles. Y llegó el epílogo de esa odisea admirable en que el genio de Lautaro rayó a la altura del espartano valor de los españoles. Por un momento pudieron aún los castellanos ofrecer alguna resistencia, pero eran ya tan pocos y se hallaban tan extenuados que no vieron otra salvación que la fuga. Desgraciadamente ni a este recurso se pudieron acoger, porque Lautaro había tomado ya sus medidas para cerrar todos los caminos de retirada. Los indios, entre tanto, enardecidos con la victoria y sedientos de venganza, atacaban con verdadera furia, acabando a lanzadas con los pocos sobrevivientes. Valdivia, en compañía de un clérigo apellidado Pozo, porque siempre andaba con un cura, había logrado escapar del campo de batalla. Entonces eso es cierto, porque el cura andaba con la cruz y la espada, matando indios ahí, pero detenido por un pantano, fue alcanzado por los indios y ultimado sin piedad. Eso porque era una guerra a muerte. El clérigo ocurrió la misma suerte. Los autores no están de acuerdo sobre el género de muerte que sufrió Valdivia, pero los otros guerreros no son generales, ¿no? Entonces lo único que hacen especulación, y no hay que especular, esta batalla no era batalla a muerte. Mientras unos creen que murió en el campo de batalla, otros le atribuyen una muerte horrorosa, martirizado por los indios. Los mapuches no son martirizadores y respetan al enemigo. Sobre todo Valdivia era un hombre valiente. Entonces cuando lo mataron con mucho dolor, porque en eso no ocurre. Yo me inclino a creer que no salió vivo del campo de batalla, porque juzgo poco probable que Valdivia, conociendo la crueldad de los indios y sabiendo que tenían que vengar en él muchos agravios, se hubiera dejado tomar prisionero. Esto tiene razón. Por otra parte, es también poco probable que en esa orgía de sangre los indios hubieran pensado en tomar prisionero. Exacto, no había, nadie estaba, era una batalla a muerte. Terminó pues la batalla de Tucapel, la primera que los indios ganaban y la primera que Lautaro dirigía, con la muerte de todos los españoles, sin exceptuar uno solo. El historiador Gabriel Salazar, cuando estuvo en Suecia, hizo una conferencia. Él dijo justamente que es el único pueblo que derrotó en batalla a los españoles fue el pueblo mapuche. La muerte de todos los españoles hizo difícil la reconstitución de esta batalla, y lo de que de ella se sabe, lo dijeron los pocos indios auxiliares que escaparon de la hecatombe. Probablemente han sido los mismos espías que tenía el propio Lautaro. Uno de los principales cronistas de la época, Góngora de Marmolejo, obtuvo la mayor parte de sus datos del indio Alonso, guardarropa de Valdivia, que peleó a su lado en Tucapel.
La aparición de Lautaro marcó en consecuencia el principio de una nueva era, la de la vulnerabilidad española. En ninguna parte los españoles perdieron batalla, en México ni en Perú. Hasta entonces los castellanos no habían conocido en Chile la derrota, como no la habían conocido tampoco en el resto del continente americano, que se lo había sido impotente testigo de sus interrumpidos triunfos. Aquí no tuvieron esa oportunidad. Algo extraordinario tenía que resultar del choque de esos dos titanes, Valdivia, que no conocía la derrota, y Lautaro, que no la había de conocer jamás. ¿Cómo se ha visto? Uno a uno se cumplieron los propósitos de Lautaro, cosa tan difícil en la guerra que casi se tiene por imposible. Ni llegaron los refuerzos de Purén, porque fueron engañados, como dijimos anteriormente, ni salvó con vida uno solo de los enemigos. A consecuencia del ardid de Lautaro, Gómez de Almagro llegó a las inmediaciones de Tucapel 24 horas después de la hecatombe, y al darse cuenta de la irreparable desgracia pensó en el peligro que a él mismo le acechaba e inició inmediatamente su retirada. Desgraciadamente era ya tarde para hacerlo impunemente, atacado por numerosas partidas de indios al mando del Incoyán. Ustedes saben que hay mucha gente Lautaro Martínez, un jugador del extranjero que se ofrecieron combo a la salida con el Medel, de Incoyán. Tuvo que desplegar Gómez de Almagro y los 13 jinetes que lo acompañaban tal energía y heroicidad que han pasado a la historia con el honroso título de los 14 de la fama. De los 14 cayeron 7, la mitad, y los restantes salvaron todos muy mal heridos. En Quinta Normal hay una calle Janequeo y una, digamos, calle 14 de la fama, los 14 de la fama. Así que se le rinde honor a estos hombres que fueron engañados, más encima llegaron y los mataron a la mitad y todos mal heridos. Esa es la batalla de Tucapel. No se enseña en los colegios. Es terrible. Capítulo 7 también entra. Y esto entra Costo de la Guerra de Arauco, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Primera campaña de Lautaro, batalla de Marigüeño, 26 de febrero de 1554. Ahora no van a tener excusa porque muchos alumnos me dijeron no lo pude sacar, y yo por eso que ahora lo estoy haciendo una clase especial. Convencidos los españoles, después de 12 años de no interrumpidas victorias, de que sus huestes eran invencibles, no solo se sentían completamente seguros, sino que la confianza en sus armas los había llevado a una exagerada y peligrosa dispersión de su fuerza. En su afán de fundar ciudades, no pensó Valdivia en que cada una de ellas le significaba una sensible disminución de sus efectivos de combate. Por eso la derrota de Tucapel y la muerte de Valdivia produjeron verdadera consternación en la vecina ciudad de Concepción. Sorpresivamente sus habitantes se vieron privados de las tropas que los protegían y a la vez del experimentado caudillo en quien tenían puesta toda su confianza.
héroe de Valdivia era la confianza de todos los chilenos de esa época, no los mapuches. Fue pues indescriptible el pánico que la noticia del desastre de Tucapel llevó a los ánimos de los habitantes de todas las ciudades y fuertes que existían al sur del Maule. La guarnición de los confines y una parte del cabildo escaparon de Imperial y la de Arauco, con gran parte de los pobladores. Huyó a Concepción, donde fueron a aumentar el espanto que ya reinaba en la ciudad. El primer problema que se presentaba era la elección del jefe que debía reemplazar a Valdivia, y por suerte, con la más completa unanimidad, todos pusieron sus ojos en el teniente gobernador don Francisco de Villagra, valiente y experimentado capitán, que inspiraba plena confianza y que arrastraba todas las simpatías. Entonces, este teniente llamado Francisco de Villagra reemplazó a Valdivia. Aceptó Villagra el honroso encargo a pesar de conocer la grave responsabilidad que asumía y lo difícil que era la tarea que debía cumplir, y comenzó sin pérdida de tiempo a reunir y a organizar un ejército que le diera alguna garantía de triunfo contra el caudillo araucano. Ya se conocía Lautaro. Juntando toda la tropa que le fue posible y separando a los menos aptos para encargarlos de la defensa de Concepción. A los que no eran buenos para la guerra, los dejó para la defensa de Concepción. Logró formar un ejército de 154 soldados y 6 cañones. Todos esos numeritos que están arriba es fuente de información. Fuerzas estas que eran las más numerosas de las que hasta entonces habían operado en el campo araucano. Mucho se esperaba, especialmente de la artillería, arma hasta ese momento desconocida en Chile y que estaba destinada a producir gran efecto material y aún mayor efecto moral entre los ignorantes y supersticiosos indios. Aquí también hay que decirle a este general que, por ejemplo, yo soy luterano y conocí a los luteranos, digamos, un rector de la Universidad de Valdivia que dijo que él era supersticioso porque creía en Dios, porque todas las creencias son supersticiones o teorías de dogmas. Eso no está probado, el cielo, nadie ha vuelto del cielo. Entonces eso es simplemente una aventura. Ojalá que haya, pues, llegaremos allá, pero allá lo vamos a ver, así dicen los luteranos por lo menos. Y esto hay que agregar un gran número de indios auxiliares. En cuanto Villagra se sintió en estado de operar, nombró a su tío, don Gabriel Villagra, jefe de la guarnición de Concepción, y emprendió su marcha hacia Arauco, era el 24 de febrero de 1554. A los 2 días de marcha, sin hallar el menor rastro de los indios, llegó al valle de Chivilingo, al pie del cerro del Arequete. El conocimiento que tenía del carácter de los indios hizo que, en vez de confianza, esta ausencia de enemigos le produjera recelos, obligándole a extremar las precauciones para evitar una sorpresa. La marcha del día 26, debía iniciarse repechando la cuesta del Cerro Laraquete, que aunque no ofrecía fuertes pendientes, tenía el inconveniente de hallarse cubiertas de grandes matorrales capaces de encubrir una emboscada. Coronando el cerro a que daba acceso
esta cuesta se extendía una meseta larga algunas cuadras y ancha cuanto alcanza un tiro de fusil, pero entrecortada de bosques y espesuras. Por la parte oriental está cerrada de una selva densa que no da paso por el occidente, la ciñe un gran precipicio que cae hasta el mar. Descripción del cronista de la época, el padre jesuita Miguel de Olivares, Historia de Chile, libro segundo, capítulo 7. La descripción tan precisa que el cronista hizo de esta meseta tiene para nosotros la más alta importancia, porque en ella fue donde se desarrolló la batalla de Marigüeño, y allí donde los españoles dijeron que Lautaro había peleado a la cabeza de 100.000 hombres, eso es exagerar, así lo declararon Francisco de Villagra y 4 testigos más, porque había que decirle al rey que mandara más guerrero y más plata, así que larga algunas cuadras. ¿Cuántas? Seguramente no serían más de 3, tal vez 4. Ancha cuando alcanza un tiro de fusil. Esto equivale a decir que no tendría más de 200 a 300 metros de anchura. En esos tiempos los rifles no tenían más alcance. Cerrado por el oriente por una selva densa que no da paso y ceñida al occidente por un precipicio que cae hasta el mar. Era como un campo sagrado para hacer un Illatuna allá arriba, que está de oriente a poniente, un rectángulo. Que no da paso y ceñida para el occidente por un precipicio que cae hasta el mar. Se cierra así un polígono de forma más o menos rectangular y de unos 400 a 500 metros de largo por unos 250 metros de ancho. No hay que olvidar que la meseta se hallaba entrecortada de bosques y espesuras. ¿Cuánta tropa cabe en un espacio así? En formación compacta, difícilmente podrían colocarse allí 10.000 soldados o 100.000 hombres. En formación de combate, a duras penas la mitad, y sin embargo, ahí están todos los fuentes de información con la letra chica. Los españoles calcularon en 100.000 hombres la fuerza de Lautaro. Esta es una prueba concluyente de que las cifras sobre los efectivos araucanos hay que aceptarlas siempre con beneficio de inventario. Hay invento aquí. En un espacio tan reducido como el que acabamos de conocer, no pueden combatir 10.000 hombres, porque no tendrían dónde tomar distancia, avanzar, retirarse, relevar las tropas de primera línea, como lo hizo Lautaro, etc. Lo más que podría concederse es que la fuerza de los araucanos fue en esa ocasión de unos 4.000 a 5.000 hombres. Otro ejemplo nos dirá hasta qué punto eran exagerados los datos sobre las fuerzas enemigas dadas por los españoles. En la batalla de Penco, Valdivia dio cuenta de haber sido atacado por un ejército de 40.000 indios que, dividido en 4 grandes unidades, atacaron simultáneamente. Por excepción, en este caso, los españoles se defendían tras una empalizada, es decir, en un recinto que, dado sus escasos efectivos, no puede haber sido de más de 100 metros por cada lado. Pues bien, las 4 unidades de 10.000 hombres cada una atacando simultáneamente, no solo no se estorbarían, sino que
quedaron tan separadas que le fue posible a los españoles una contraofensiva en que las batieron aisladamente. En la realidad, esto había sido sencillamente imposible en tan reducido espacio. Hecha esta digresión, pasemos a la narración de la batalla. Villagra, ante el temor de que la cuesta que daba acceso a la meseta se hallara ocupada por tropas enemigas, destacó una vanguardia de 30 a 40 hombres al mando de su maestre de campo, don Alonso de Reynoso. No se había equivocado, pues al llegar a la mitad de la cuesta, Reynoso tuvo que hacer frente a un impetuoso ataque que tropas emboscadas le llevaron desde ambos lados del camino. Como la misión de la vanguardia no era comprometerse a fondo, comenzó a replegarse tan pronto como le fue posible desprenderse de sus enemigos, y poco más tarde logró incorporarse al grueso de la columna. Sin detenerse por este incidente, Villagra continuó su avance y a las 8 de la mañana, después de rechazar muchos ataques parciales, logró coronar la cumbre. Con la mayor rapidez que le fue posible, tomó sus disposiciones fraccionando sus fuerzas, distribuyéndolas en el campo, fijando posiciones a la artillería, etc. Es de suponer que Lautaro recién terminaba también de ganar la posición con el grueso de sus fuerzas, que hacer de otra manera no habría dejado de atacar con más energía a la subida de la cuesta, y cuando Villagra tomaba sus primeras disposiciones. Con todo, cuando apenas terminaban las tropas españolas de tomar sus primeras colocaciones, el combate comenzó partiendo de los indios la iniciativa con un impetuoso ataque. Como siempre, el resultado de este primer choque fue el rechazo de los indios ante el ímpetu arrollador de los caballos y la mayor eficacia de las armas españolas. Desgraciadamente para estos era su primera ventaja un hecho ya previsto por Lautaro, como estaban también previstos los sucesivos rechazos que tras ese se seguirían. Derrotada la primera división, avanzó otra, que al ser a su vez derrotada fue relevada por una tercera, luego esta por una cuarta, y así sucesivamente. La táctica de Lautaro en plena acción. Pasaron así las primeras 4 horas de combate, sin que los indios dieran un solo momento de tregua a los fatigados españoles, que, careciendo de reservas y de tiempo para tomar un refrigerio, veían cómo paso a paso los abrumaba el cansancio, decaía el vigor de sus caballos y se relaban la fila. Entre tanto, las tropas de Lautaro, descansando alternativamente y recibiendo agua y alimentos que se les tenían listos a retaguardia, peleaban siempre con renovados bríos sin dar muestra alguna de fatiga. Esto tenía que producir forzosamente un grave desaliento en las filas españolas, pues la tropa se daba cuenta de que no hacía otra cosa que prolongar su agonía, y si la situación se mantenía era en gran parte debido al ejemplo de Villagra, que infatigable y valiente, cual ninguno,
combatía constantemente en primera fila, estimulando y alentando a sus soldados. Lautaro se dio cuenta tanto de esta situación como del efecto que el ejemplo de Villena producía y resolvió proceder directamente contra el jefe español, lanzando contra él un poderoso grupo de soldados que, provistos de lazos, la nueva arma que había dado, avanzaron gritando al apo al jefe. El ataque surtió pleno efecto, pues Villagra fue enlazado y el arrancado del caballo. Comenzaban ya los indios a arrastrarlo cuando los españoles que con él se hallaban acudieron en su auxilio, logrando rescatarlo. No impunemente, por cierto, pues perdió el caballo y la celada, y además salió herido. Sin embargo, nada había adelantado Lautaro con este golpe de audacia, porque como si la herida no hubiera sino exacerbado su valor, tomó a Villagra un nuevo caballo y otra celada y continuó luchando en primera línea con redoblado empuje. Y fue porque más que nunca era en esos momentos necesario su valor y su presencia de ánimo, cuando ya los caballos no obedecían y cuando sus soldados extenuados, desmoralizados y los más heridos se hallaban al borde de la derrota. Esa es la justificación, porque este caballero tomó de historiadores lo malo que tiene, también tomó lo malo. Nada lograba atenuar el brío con que los indios luchaban sin mirar los innumerables cadáveres que ya les costaba la batalla, ni el enorme estrago que seguían haciendo las armas españolas, y muy especialmente la artillería, a la cual las formaciones en masa de los indios ofrecían un blanco ideal, afrontaban con imperturbable serenidad el peligro y renovándose sin cesar ganaban paso a paso el camino de la victoria. Se prolongó así la batalla hasta las 4 de la tarde, 8 horas de combate, y de combate cuerpo a cuerpo. Era más de lo que podían resistir los espíritus más fuertes y los organismos más vigorosos, y llegó el instante en que la retirada se impuso como necesidad impostergable. Este era el momento que Lautaro acechaba ansiosamente para aceptar su golpe de muerte. Puso en acción su reserva y, moviéndola con rara habilidad, logró aislar a la artillería que, aunque estaba fuertemente protegida por numerosos indios auxiliares, cayó íntegramente en su poder después de grandes destrozos y después de la muerte de los 20 soldados españoles que la servían. Se calcularon en 2.500 los indios auxiliares que murieron en ese ataque, pero sin la menor duda este número es tan exagerado como el de las 100.000 indios de Lautaro. No hay para qué decir que con esta pérdida los españoles recibieron el golpe de gracia. Villagra dio la orden de retirada, indicando el camino por donde creyó más viable la operación, y hasta ese momento la actitud de Villagra fue digna de todos los elogios, en adelante agigantado por el desastre y por el generoso deseo de salvar la mayor parte de su gente. Su heroísmo y su pujanza
rayaron en lo imposible. Pocos ejemplos hay en la historia de un valor tan sereno y de una resistencia tan tenaz a la fatiga como lo que demostró Villagra en esa noche triste de su vida. Ante otro adversario, la retirada no habría tenido nada de extraordinario, pero ante Lautaro se transformó en un problema casi insoluble. Y fue porque el caudillo indio, hombre dinámico por excelencia y de extraordinaria clarividencia, junto con dirigir el combate, fue preparando la hecatombe de los españoles y trabajó con tanto acierto que si no se esperaba un milagro, ninguno de sus enemigos había de salvar con vida durante la retirada. Aprovechando su perfecto conocimiento del terreno, había hecho barrear todos los caminos de retirada, colocando albarradas y otros obstáculos que hacían imposible el paso sin un previo trabajo de destrucción. No contento con esto, en cada obstáculo colocó una fuerte guarnición encargada de defenderlo, lo que significaba para los españoles en el trágico momento de la retirada un triple esfuerzo que no se hallaban en situación de realizar, defenderse de los perseguidores, derribar los obstáculos y resistir. Ataque de los que defendían el paso. Agréguese a esto el desorden consiguiente a una derrota, el cansancio de las tropas, las heridas de los más y la oscuridad en que los choques se producían, y se tendrá un cuadro aproximado de la tremenda situación creada a las fuerzas españolas, y conste que todo esto fue ordenado y preparado por Lautaro durante la batalla, pues los españoles no encontraron en su avance nada de lo que fue la causa principal de su desastre. Al efectuar la retirada, previo la retirada se dio tiempo para dirigir la batalla y simultáneamente ordenó la construcción de los obstáculos a retaguardia de los españoles, fijando las tropas que debían guarnecerles. O sea, Lautaro lo tenían listo para matarlos a todos, pero iniciada la retirada, Villagra constituyó, eligiendo entre los que mejor habían librado de la batalla, una retaguardia de unos 30 o 40 jinetes, y comenzó con inauditos esfuerzos el trabajo de contener a los indios perseguidores. Tal vez, dadas las condiciones del terreno, la retirada se podía haber producido sin grandes pérdidas, si ya en plena noche no hubiera aparecido la complicación de que las tropas eran atacadas también desde el lado opuesto. Cuando a esto se unió la presencia de los obstáculos que cerraban el camino, el repliegue se detuvo, y a Villara, que se debatía desesperadamente por contener la persecución, le llegó la noticia de que sus tropas no podían avanzar más. Galopó entonces hacia la vanguardia, y al ver una albarrada que en vano sus soldados trataban de forzar, lanzó contra ella su caballo a toda la velocidad que le fue posible y logró rediviarla. Este fue el milagro que se necesitaba para salvar a los restos del ejército español, pues a no producirse ese hecho, a las tropas le habría sido forzoso continuar por otro camino que de allí se desprendía y que las habría conducido a un precipicio donde ya las
las esperaban los indios para consumar en la hecatombe. La retirada continuó y Villagra regresó a la retaguardia, donde llegó a tiempo para rescatar a un soldado que, aislado y acosado por los indios, estaba a punto de sucumbir. Todavía por algún tiempo se prolongó el desesperado esfuerzo de los españoles para desprenderse de sus tenaces perseguidores, lo que al fin se consiguió gracias a la incansable actividad de Villagra y a su serena dirección. Cerca de la medianoche, los restos deshechos del ejército español pudieron llegar al Biobío, donde por suerte se hallaban aún las embarcaciones que habían servido en la marcha de avance. Hasta el último momento fue Villagra el héroe de la jornada. Vigiló y dirigió el embarque de sus tropas, y solo cuando ya estaba en salvo pasó él el último de todos. Fue tal el esfuerzo desarrollado por los españoles en esta retirada que, a pesar de la oposición que los indios presentaron y a pesar de las barreras del cansancio, del hambre y de hallarse casi todos heridos, en las solas horas que mediaron entre la caída de la tarde y la medianoche, recorrieron los 40 kilómetros que separan el campo de batalla del río Biobío. De los 154 soldados que entraron en acción, 88 habían caído en la refriega, y de los 66 salvados, casi todos estaban heridos, algunos de tal gravedad que 5 de ellos murieron poco después. De las bajas entre los indios auxiliares la historia no hace mención, pero es lo más probable que casi todos hayan caído en el combate, ya que ellos eran la verdadera carne de cañón, si se me permite la expresión. Tuvo esta batalla la particularidad de haber dado origen a la única crítica que los historiadores han hecho a las campañas de Lautaro, la de no haber destruido las embarcaciones que aseguraban en el Biobío la retirada de Villagra. Encontramos muy discutible la justicia de esta crítica. La hallaríamos bien fundada si Lautaro no hubiera tomado las necesarias medidas para cortar la retirada a su enemigo, pero sabiendo, como sabemos, que las tomó de tal eficiencia que fue un milagro que no lo consiguiera. La crítica pierde mucho de su valor. Era, a la verdad, difícil imaginarse que un enemigo en derrota pudiera salir bien librado de una retirada en que el camino se hallaba completamente obstruido y defendido por numerosas tropas. Lautaro creyó que estas medidas le daban la suficiente garantía de éxito. Eso fue todo. No contó con los prodigios de valor, resistencia y serenidad de que las iba a hacer Gala Villagra. Claro, no contó con el tremendo hombre que supo tirar el caballo, porque había mapuche a la contraofensiva, dispuestos a pegarla ahí. Aquí termina lo que se conoce con el nombre de primera campaña de Lautaro. Aquí Lautaro ya estaba en presencia. Ya, y todas las letras chicas, que hay otro capítulo que entra también, segunda campaña de Lautaro. Dice aquí: si la derrota de Tucapel produjo alarma en las poblaciones del sur,
La de Marigüeño llevó el miedo a su grado máximo. Quedó probado que no había por el momento fuerzas capaces de contener a Lautaro y ya los habitantes no pensaron sino en la fuga. Y quedó la crema, se fueron todos. Eso la leen ustedes porque es más sencillo. Y esta clase ya estaba por terminar, entonces ahora ustedes van a hacerlo solitos. Ya le leí yo cómo ustedes deben leerlo conscientemente. Hay dos alumnos que me están escuchando, ¿no? Y quiero ocupar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero ya no para leerle, sino para que ustedes ya saben que ese, digamos, la retirada de la gente de Concepción, eso hay que leerlo. Capítulo 9, tercera campaña de Lautaro, no, no es necesario. Eso no entra. No entra en los primeros capítulos tampoco, porque hay muchas cosas que sacó de Diego Barros sacó de otros gallos que hablaban tonteras, porque en realidad, digamos, el término salvaje que usaron lo sacó de ahí. O bien que para que le publicaran su libro, porque si se lo negaron, Caupolicán, fortificaciones araucanas, generales araucanos, hay muchos, y eso nos enseñan los colegios. Eso es una situación injusta para el pueblo mapuche, hay que hacerlo. Antubueno, ¿no? Muchos generales mapuche, y hay una mujer que no lo vamos a dejar de recordar, el caso de Gladys Marín, un paralelo. Le mataron el marido de Janequeo y ella, como el hermano era el comandante en jefe del ejército mapuche, y lo incorporaron y dio grandes batallas. Canequeo, aquí está, capítulo 22, Janequeo, es cortito, tienen que leerlo. La paz de Guillem, la que ando buscando ahora.
Lientur, anoten, capítulo 22. Es corto también. Este general. La paz de Quillén. La paz de Quilín también se dice, ¿no? La paz de Quillén también con M, porque el río Quillén, hay un pasaje muy lindo ahí, se reunieron mapuches y españoles para transar la paz que la pidieron los españoles, no los mapuches. Eso es cortito, muy importante. Y al final tengo para que no se pierdan, el índice. Ahí está. Ahí está el índice. Entonces, si ustedes lo buscan así, el índice. Capítulo 1 no entra, 2 tampoco, 3 tampoco, 4 tampoco. Capítulo 5 sí, costo de la guerra de Arauco. Capítulo 6, Lautaro en acción, la batalla de Tucapel. Primera campaña de Lautaro, la batalla de Marigüeño. Segunda campaña de Lautaro también entra. Ahí están. Y aquí está Janiqueo y el Lientur. Janiqueo está aquí. Capítulo 27. Lientur también. Lientur aparece ahí en el índice todo, ¿no? Aquí está Lientur, capítulo 22. Se ve, hay cualquier cantidad de La Paz de Quillén, capítulo 25. Ya, por ahora, hasta ahí nomás. Y después, si le doy alguno más, porque voy a preguntar esto yo, ahora ya con el material entregado, no lo había dicho hasta la fecha, pero me vi en la obligación de hacerlo porque yo lo he hecho esto para ayudarle. La prueba tiene 60% de idioma nomás. La tarea hay que entregarla. 60% de idioma en la prueba, de las dos pruebas, y entran las transiciones, y creo que ahora le vamos a dar menor ponderación. Y yo quiero pedirle a ustedes cuando tienen tiempo, Bianca, porque Profe, hay la dos. prueba, la ¿Y prueba va a cuándo ser tienen en tiempo? la misma ¿Sabe clase. por qué? Porque me falta un tema de la clase 10 que la voy a adelantar. La prueba la voy a hacer luego, pero me falta un tema. ¿Cuándo usted tiene tiempo para venir? ¿Y quién más está hoy día? Porque hay otra persona más, son dos que veo aquí. Profe, ¿la ¿Quién más prueba va a está? ser en la misma clase o va a ser un trabajo enviado que tengamos que No, mandarle? le voy a enviar. Ustedes van a tener todo para ver los temas y una semana van a tener por cada prueba, ¿no? Así que no se preocupen, le doy harto tiempo porque en realidad, digamos, hay que leer primero, ¿no? Porque yo sé que esta parte
las transiciones no es fácil, porque en castellano no tiene eso. Para ustedes muy nuevo, salvo que hay gente que no ha venido, me ha entregado buenos trabajos, pero esos son 2 o 3 personas nomás. Entonces no, porque las transiciones es una de las particularidades del idioma mapuche muy interesante. Entonces por eso que yo quiero que ustedes tengan, por ejemplo, la transición FI, la primera parte nomás, ¿no? O por último lean lo más fácil, el tiempo presente y el futuro, ¿cierto? Pero el primer tiempo que da un verbo. Entonces, por eso está la tarea de ser entregada, y yo di plazo, no cumplieron varios, pero hay algunos que no lo han entregado, deben entregarlo. Entonces yo voy a ver la otra semana ya qué prueba puedo hacer. Yo quiero pedirle una, porque hemos tenido tantos lunes feriados, pero podemos hacer este otro arreglo para recuperar por lo menos una clase. ¿Cuándo pueden ustedes esta semana, el jueves, pueden venir a las cuatro y No, profe, cuarto? ¿No? no, yo no puedo esta semana, pero después puedo Ya. ver la clase, si es que la deja ¿Ah? grabada. Sí, la dejo grabada, pero mejor espero nomás, ¿ah? No se preocupe porque ¿qué otro día tiene usted horario libre? El viernes, Por lo menos esta semana ningún día, profe. ningún día, ya no, si están, sí, el problema es ese. Así que yo no, mejor dejémoslo ahí, yo me voy a atrasar nomás, aviso allá, no hay problema, ¿ah? Así Profe, que, sí, dígame nomás, entonces las tareas y las evaluaciones que usted va a ir dejando, como sí, la tarea anterior la podría subir a un curso. sí, lo voy a subir. ¿Usted cómo se llama? Bianca, Bianca Lenina. ¿Y la otra niño o niño que está? El Emilia, otro, la Emilia se llama. Emilia, ¿cuánto? Zuloaga, ¿Ah? Zuloaga. Ya, Emilia, entonces, digamos, porque como a usted le falta, tengo que adelantar la clase 8 el 21, y después adelanto la clase 10 y ahí quedamos, porque después, digamos, hay una clase 9 también. Pero con usted hacemos una prueba distinta nomás, ¿ah? Porque los feriados no son culpables usted ni yo. Así que ustedes van a ser favorecidas, pero esto tiene que entrar. Y también la 10. El 20 el 21 voy a poner la 10. Me adelanto en la parte cultural que tiene también 10%. Ustedes lo leen nomás. Lo que viene en la cultura es Ñeicurehuen, cómo se viene una marcha y una 24 horas y 12 horas de preparación y 2 horas al final para dejar todo listo. Es la inauguración de una machi, o un hombre o mujer. Y es muy importante en la religiosidad mapuche, porque la religión mapuche existe, simple y elevada. No tenemos Biblia, no tenemos eso porque no teníamos escritura, ¿ah? Pero sí, la práctica ha demostrado que ha sido bueno, porque si tuviéramos escritura ya estaríamos destruidos, ¿ah? El enemigo de la oligarquía no conoce eso, ¿ah? Pero de alguna manera vamos, por ejemplo, el presidente Boric fue al sur, nos declaró terroristas. No somos terroristas. Los mapuches nacimos a la independencia con el sur completo para el pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo va a haber terrorismo si más encima los mapuches ya queman camiones o queman las casas de los fundos porque está contra el capitalismo? El capitalismo es terriblemente pernicioso. La gente y los capitalistas ya es una tercera o una cuarta generación, una quinta generación que no ha trabajado para obtener la plata. Porque ¿cómo se llega a ser empresario? Primero hay que estudiar, ¿no? ¿Cómo se tiene una clínica buena, digamos, aunque usted sea médico malo, va a ser jefe de una clínica mejor, de Las Condes, por ejemplo? ¿Ya? Pero eso es una etapa.
una etapa. En cambio, aquí se le exige a la gente que se le dejó pobre, a los chilenos, que, por ejemplo, Boris dijo que no, el pueblo imperial no se puede porque también fueron tierras ancestrales. Claro que sí, pero el mapuche en absoluto, nosotros nos conviene que estén esos muchachos porque con ellos comerciamos nosotros. Nosotros vamos a comprar cosas allá, que ellos nos compran a nosotros, entonces no es mal una ciudad. Lo que latifundios tremendos que hay, donde no se hizo la reforma agraria porque el mapuche le tenía razón, sabían que iban a matar a Allende y mejor era no participar. Entonces, en el sur, todos los grandes latifundios son incorrectos, porque hay un libro de Martín Correa Cabrera que se llama El Despojo. Ahí sale todo, como los parques militares, está todo ahí. Y eso se le pasó a Boric. Felizmente habló y por eso que va a formar lo que se llama la Comisión por la Paz. Pero ahora está entendiendo porque vio ahí que hay una realidad. Porque ir a decir que los mapuches de Contulmo son terroristas cuando hay un incendio no es terrorismo. ¿Ah? Una quema de camión tampoco. No hay ninguna situación y el Juan Barrio lo mataron ellos porque digamos la oligarquía de la zona es gente que trajeron que nos dio una piedra para conquistar Chile. Entonces eso, pero dejaron a los chilenos sin nada y ellos no se dan cuenta, por eso nos enseña bien la historia. Si se dieran cuenta ellos, como yo tengo conocimiento de la historia y lo estoy enseñando a ustedes, ninguna persona de Nueva Imperial, de Cholchol, de Carahue, de todos esos pueblos chicos, Las Hortensias, Loncoche, Freire, y así, todos esos pueblos, digamos, no recibieron las tierras, se las dieron a los extranjeros que fueron a buscar a través de la SOFOFA. La SOFOFA fue a buscar fabricantes y que trajo gente que en sus países habrían estado con la pala y el chuzo y aquí están en la Cámara de Senadores, están en la Cámara de Diputados, están en una cartera de ministerio, ya, y el Nicolás Palacio hizo un libro que se llama Sarcasmo de la Historia, porque se conquistó todo el norte con el pueblo chileno, con los Pérez, los González, todos los apellidos chilenos. Y se le entregó a los extranjeros que nos habían tirado una piedra, grandes latifundios. Y ahí criando chivos siquiera me hago rico, porque si tengo extensiones grandes, las vacas es cierto que paren una vez al año. Y resulta que después muchos de ellos, por ejemplo, ahí hay un médico que tenía tierras mapuches y se las entregó porque aquí está dirigiendo ahora una clínica privada. Entonces, ¿para qué iba a tener tierra? Ya la vendió a buen precio además. Y está subiendo las tierras para algunos gallos que quieren aprovecharse y justamente para que el Estado les lo deje rico si se les quitan las tierras. Porque debe ser quitada, porque en primer lugar ellos les quitaron las tierras, echaron a balazo a los mapuches. Y resulta que después tanto se quejan porque murió el viejito de una señora que murieron y que se le pagó a los familiares 1.200 millones de pesos. Cada cual tocó, digamos, se vendieron a su padre ahí, a su madre. Y resulta que en los mapuches no está probado que lo hicieron ellos. Entonces, pero sí, nunca dicen que la ocupación, la araucanía que aparece en sexto año, un pichintún chico ahí, yo lo he estado, y yo le he dicho a los alumnos, porque yo hice idioma y cultura mapuche y ya le he leído la situación de la ocupación de la Araucanía. No dicen ocupación, no dicen por el ejército, dicen simplemente pacificación araucana. Y 1, 2, 3 libros
simplemente una mentira. Y la historia de Chile es una mentira. Digamos, parten, por ejemplo, yo he tenido bastante problemas con los profesores de historia y a veces de religión, eh, porque porque la ley lo permite, que nosotros podemos hacer nuestra religión en la escuela o en las universidades. Entonces, hay una situación de negación de la historia patria. Nosotros somos de buena clase porque somos descendientes de la caballeresca sangre hispánica y de la altiva sangre de Caupolicán del Estado, pero a nivel de pueblo no estamos en la oligarquía metidos. La oligarquía llegaron después como golondrina con plata y con todo y a cargo del negocio. Vean quién es dueño de los grandes negocios comerciales. Extranjeros que no tienen ni pegan con los chilenos. Entonces, estamos invadidos los mapuches y los chilenos por una casta oligárquica. Eso significa un gobierno de poco. ¿Por qué no les gustó la constitución que hicieron estos niños de 154 personas? Y empezaron decían a un cabro que está enfermo y está lo demás. ¿Qué tiene que ver eso? Si él ni votó, se retiró, entregó la plata, ¿qué más quieren? Pero hicieron todo un alarde. Que la gente no sabía, y algunos tontos, digamos, entre ellos la misma presidenta dijo, sí cometimos errores. Oiga, pero si no son errores, sino que ellos no tienen el poder. La plata, la que ganó el rechazo, fue todo obra de mentira. ¿Sabe que, por ejemplo, en el caso de Erdogan, eh, el presidente Erdogan dijo la otra vez que en Turquía, ahora Turquía, que van a echar presos a los mentirosos, porque hacen daño. Aquí los mentirosos son de la oligarquía, nunca van a estar presos. Y no quisieron cambiar el sistema judicial. Eso fue todo. Separaron que que no van a haber jueces, oiga, pero si lo hicieron abogados, lo hicieron gente que sabe, y además con respecto a los mapuches, que fue su caballo de batalla, diciendo que hasta los mapuches se prestaron para eso, porque los mapuches no saben su historia, entonces hace lecera. Lo mismo gente que estudié yo en Imperial. Yo seguí estudiando en la universidad y lo he encontrado a ellos terminando la media nomás y le he dicho, ¿y por qué no seguiste estudiando? Que no tuve plata. ¿Dónde soy? Vivo en Carahue. Y tenemos un pequeño negocio que no da para nada. Entonces, digamos, la gente no se da cuenta quiénes lo jodieron. Cuando en Chile debieran ser todos los dueños de fondos, Tapia, González, Bascur, Peña, todos esos apellidos que hay en Chile. Y esos tan pobres, no están no son dueños de banco, ninguna cosa. ¿Quiénes son dueños del Banco Chile? El judío Francisco y compañía, ¿no? El yerno la nuera de Michelle Bachelet es judía. Entonces hablaron con el gerente del Banco Chile, judío también, y le había prestado plata y lo pillaron para hacer negocio. Y todavía eso está aplazado el juicio. No hay juicio para ellos, ¿verdad? Entonces, así son en este país, digamos. Hay gente, yo no estoy en contra de los judíos, pero es terrible la situación, digamos, del comercio que llegó. La mayoría son judaicos, los grandes negocios. Entonces, y con eso, plata que roban en Chile, en Bolivia, en todas partes están. Y aquí el presidente lo pusieron en jaque porque no aceptó las cartas credenciales, digamos, del embajador de Israel, que había matado a mucha gente. Están matando muchos palestinos. Y ahí no dice nada, nadie dice nada. Entonces, es terrible lo que pasa en el mundo, ¿no? Estados Unidos robando el petróleo a Siria.
porque ahora como necesitan petróleo, ya no le vende Rusia y ellos no lo quieren comprar y ahí están. Entonces, esta es una situación lamentable que pasa en Chile. Y ahora la oligarquía van a ser, digamos, unos 60 personas que van a estar acá, o 80 personas bajaron la cuestión. En 80 personas van a atajar todo. Van a tener el tercio y van a atajar todo y van a tener otra constitución de Pinochet, por desgracia. Yo lo digo esto porque entre nosotros políticamente hemos sido empobrecidos, hemos estado sufriendo por causa de el cupo de los extranjeros. Yo no soy anti-extranjero, pero no es bueno también que estemos recibiendo tanta gente, pues ha llegado tanta gente del exterior, pero ¿por qué? No dicen por qué se vienen tantos venezolanos, porque están castigados, llegan digamos, gente de Cuba no dicen nada porque son blanquitos. Ahí hay racismo también, pero llegan los negritos ya empiezan a decir no está tan bueno, ¿no? Entonces están igual que Trump aquí, la gente que dirige este país, por desgracia. Emilia Zuluaga es la otra persona que llegó. ¿Ah? Qué bien. Si yo estuve viendo ahí, tengo pocos alumnos, pero bueno, eso es lo interesante. Pero yo también tuve la culpa, porque en realidad debe haberle dicho que íbamos a hacer fácil la prueba, porque que a pocos alumnos, pero está bien que no es tanto el pago también, así que ¿para qué más? Pero sí, yo creo que el otro semestre se va a hacer presencial todo, y muchos los cabros prefieren, las niñas también, prefieren tener un ramo electivo presencial, y eso es razonable. Y ustedes sufren, así que le voy a dar incluso asignación de este sacrificio que produce estas máquinas. Y yo debo una clase también, porque una vez no pude entrar. Entonces, muy bien, pues, que le vaya bien a todos. Chao, Ya, Emilia, profe. que le vaya bien. Ya, vuelvan el próximo lunes.